La madre de mi marido casi mata a mi hija para demostrar que mi forma de criar a los niños estaba equivocada, así que la eché de mi casa. Un año después, intentó sacar a mi hija de la escuela a mis espaldas. Yo amaba todo de mi marido, excepto a su madre. La primera vez que la conocí fue cuando se acercó a mí después de la recepción de nuestra boda. Llevaba un vestido blanco roto con lentejuelas, prácticamente un traje de baile. Nunca lo conocerás tan bien como yo, fue lo primero que me dijo. Juro que pensé que me estaba haciendo una broma, pero entonces entrecerró los ojos y me miró con desprecio, como si le hubiera pedido dinero prestado o algo peor. Bueno, estoy segura de que conoceré a Sacha a mi manera, respondí con un tono alegre, intentando mantener el buen ambiente, pero ella no contestó. Simplemente se dio la vuelta y se fue a prepararse para comer. Supongo que mi marido notó lo que estaba pasando, porque se acercó y me preguntó si quería que la echaran. Negué con la cabeza e insistí en que con el tiempo nos llevaríamos bien. Verás, mis padres me tuvieron cuando ya tenían más de 40 años y murieron de viejos. Por eso me empeñaba en que nuestra futura hija tuviera una abuela. No tenía ni idea de que ella planeaba acabar con la vida de nuestra futura hija. Un año después nació nuestra bebé Nila. Tuvimos la suerte de que mi marido pudiera mantenernos económicamente mientras yo me convertía en ama de casa y cuidaba de ella. Los dos la queríamos muchísimo y haríamos cualquier cosa para mantenerla a salvo. Avancemos 4 años, hasta la fiesta del cuarto cumpleaños de Nila. Estábamos escribiendo las invitaciones juntas con crayones rosa de Crayola y, cuando terminamos de invitar a toda su clase, le pregunté si había alguien más a quien quisiera invitar. Big Mami, Big Mami, Big Mami, exclamó con total emoción. Me pellizqué el puente de la nariz porque, con Big Mami, se refería a su abuela, es decir, mi suegra. Hasta ese momento, solo había hablado con ella por FaceTime, y aunque antes había insistido en lo de la abuela, estaba extremadamente preocupada, porque durante muchas de nuestras videollamadas Nila me suplicaba que le diera mantequilla de maní, y ella es mortalmente alérgica, así que obviamente yo le decía que no. Pero mi suegra siempre intervenía y decía, la estás criando demasiado frágil, dale a la niña lo que quiere. Su respuesta siempre hacía que Nila pensara que yo era irracional, pero como no quería ser una mala madre, cedí e invité a mi suegra. El día de la fiesta, mi suegra apareció con un pastel de cumpleaños casero, snacks y cupcakes. Al principio me conmovió, realmente pensé que mi suegra estaba intentando hacer las paces. Qué equivocada estaba, porque en cuanto la dejé entrar, noté que, escondido en la bolsa de snacks, había un paquete familiar de reheses. Con delicadeza, la hice retroceder hasta el jardín delantero. ¿Qué hay en este pastel de cumpleaños?, pregunté con tono amenazante. Pues, ya sabes, vainilla. Se lo quité y lo olí. Efectivamente, era mantequilla de maní. O dejas todas tus tonterías en el coche y entras sin ellas, o te vas a casa. Intentó pasar a la fuerza, pensando que no hablaba en serio, pero la empujé. Finalmente, se retiró al coche y regresó con las manos vacías. No le conté nada a mi marido porque lo último que quería era que el día girara en torno a mi suegra en lugar de Nila. Así que me conformé con vigilarla de cerca mientras me aseguraba de que ella disfrutara de la fiesta. El resto de la fiesta transcurrió sin problemas. Papel de regalo rosa cubría el suelo, música infantil sonando, sombreros de fiesta, ya sabes cómo es. No fue hasta el final que mi suegra destruyó toda mi vida, porque fue entonces cuando Nila empezó a llorar. Para ser sincera, al principio pensé que solo quería atención, así que dejé que todos sus amigos la abrazaran y le preguntaran si estaba bien. Pero después de solo 30 segundos, empezó a toser con fuerza, realmente fuerte. Su piel se puso roja y se rascaba la garganta. «Sara, ¿qué hiciste?», gritó mi suegra como un avancé. La ignoré por completo y me concentré en marcar el 911 con lágrimas en los ojos. Por suerte, los paramédicos lograron que se recuperara completamente, porque la causa era simple: alguien le había dado cacahuetes a Nila. Todas las madres de la clase me miraban fijamente mientras los paramédicos me interrogaban sobre si había sido negligente. Al final, concluyeron que yo era una buena madre y nos dejaron en paz. Pero fue suficiente para plantar la semilla de que yo no era apta para criar a mi hija. Esa noche, mi marido y yo fuimos eliminados del grupo de padres de WhatsApp. Mi teléfono fue bombardeado con mensajes de padres diciéndome que no querían que sus hijos se acercaran a mi casa. Fue tan abrumador que pasé toda la noche llorando en los brazos de mi marido. Realmente sentí que le había fallado a Nila. Mi marido bloqueó a su madre en todo y prometió que nunca más la veríamos. Eso me calmó, pero no por mucho tiempo, porque a la mañana siguiente nos despertamos con un golpe en la puerta. Era el CPS, Servicios de Protección al Menor. La trabajadora social tenía tatuajes en los brazos y la cara llena de botox. Ni siquiera dijo nada, simplemente me empujó y empezó a abrir todos mis armarios. Y Dios mío, ¿qué demonios es esto?, gritó cuando vio un frasco de mantequilla de maní. Estaba en la parte más alta, donde Nila no podía alcanzarlo. Sara tenía razón, tu hija estará mejor con ella. Enterré la cara entre mis manos. Es de mi marido. La tenemos donde Nila no puede alcanzarla. Y nunca la toco sin lavarme las manos a fondo después, expliqué, intentando mantener la voz firme. Ella levantó una ceja y anotó algo. Y sin embargo, ¿tu hija tuvo una reacción alérgica ayer? Sí, en su fiesta de cumpleaños. Creemos que alguien le dio algo con cacahuetes. ¿Alguien? ¿O tú?, preguntó, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. Sentí que mi presión arterial subía. Yo jamás le daría a mi hija algo que pudiera matarla. Pasó otros 20 minutos revisando nuestro botiquín, comprobando las fechas de caducidad de todo y hasta abrió la lavadora para inspeccionarla. No dejaba de hacer ruiditos de desaprobación, chasqueando la lengua y suspirando dramáticamente. ¿Así es como normalmente mantienes tu casa?, preguntó, señalando un solo juguete en el suelo de la sala. Un pequeño unicornio de peluche que Nila adoraba llevar a todas partes. Sí, dejamos que nuestra hija juegue con sus juguetes, respondí, intentando mantener la voz firme, aunque sentía que mis uñas se clavaban en las palmas de mis manos. Ella anotó algo con un suspiro dramático. Finalmente, me entregó una tarjeta con su información de contacto, con los bordes ligeramente doblados. Presentaré mi informe. Me pondré en contacto sobre los próximos pasos. Mientras tanto, te sugiero que pienses
seriamente si este ambiente es realmente adecuado para una niña con necesidades médicas especiales. Después de que se fue, llamé a Sach al trabajo. Él llegó a casa inmediatamente, con la corbata aflojada y el rostro pálido de preocupación, y nos sentamos a tratar de entender qué estaba pasando. Nos dimos cuenta de que su madre debía haber llamado al CPS usando su propio nombre para que pareciera que era un tercero preocupado quien nos denunciaba. Está intentando quitarnos a Nila, dije, con la voz quebrada. Sobre mi cadáver, respondió Sach, sacando su teléfono para llamar a un abogado, con los nudillos blancos de tanto apretar el aparato. Esa noche no pudimos dormir. No dejábamos de revisar a Nila, asegurándonos de que respiraba bien después de la reacción alérgica. Yo no dejaba de reproducir la fiesta de cumpleaños en mi cabeza, intentando averiguar en qué momento alguien pudo haberle dado cacahuetes. Cacahuetes. La única persona con acceso a productos de cacahuete era mi suegra. Al día siguiente, recibí un mensaje de una de las mamás que había estado en la fiesta. Solo quería avisarte. Vi a tu suegra dándole algo a Nila de su bolso cuando estabas cortando el pastel. Pensé que debías saberlo. Mis manos empezaron a temblar tanto que se me cayó el teléfono. Lo había hecho de verdad. Deliberadamente le había dado a Nila algo con cacahuetes, sabiendo que podía matarla. ¿Qué clase de monstruo le hace eso a su propia nieta? Le mostré el mensaje a Sach y él se puso completamente blanco. Podría haberla matado, susurró. Mi propia madre podría haber matado a nuestra hija. Pasamos el resto del día documentando todo. Los mensajes de la otra mamá, la visita del CPS, el historial de comentarios de mi suegra sobre la alergia de Nila. Tomamos fotos de cómo guardábamos la mantequilla de maní de forma segura, e incluso grabé un video explicando nuestros protocolos de alergia. Sach volvió a llamar a nuestro abogado, quien nos aconsejó reunir la mayor cantidad de evidencia posible, pero yo tenía un mal presentimiento en el estómago. Esto no había terminado. Esto era solo el comienzo de cualquier plan retorcido que mi suegra había tramado, y de alguna manera, había logrado poner a todo el mundo en nuestra contra. Mientras miraba a Nila durmiendo plácidamente esa noche, su pequeño pecho subiendo y bajando, hice una promesa silenciosa. La protegería a toda costa, aunque tuviera que luchar contra el mundo entero. Me desperté a la mañana siguiente con los ojos hinchados de tanto llorar. Zach ya se había levantado y estaba preparando el desayuno para Nila. Podía oírla reír en la cocina mientras él fingía ser un robot dando vueltas a las tortitas. Por un momento, todo pareció normal. Luego recordé la visita del CPS y se me cayó el estómago. Necesitamos un plan, le dije a Zach en cuanto Nila se distrajo con su dibujo animado favorito. Tu madre está intentando quitarnos a nuestra hija. Zach asintió, con la mandíbula tensa. Llamé al abogado otra vez esta mañana. Dice que necesitamos documentar todo y presentar una queja formal contra esa trabajadora del CPS. Su investigación fue completamente poco profesional. Estuve de acuerdo y pasé la mañana escribiendo todo lo que podía recordar de la visita. La forma en que me empujó sin presentarse correctamente, como ignoró todas las medidas de seguridad que teníamos, los comentarios sarcásticos sobre mi forma de llevar la casa. Cuando terminé, tenía 3 páginas de notas. Esa tarde, Zach presentó una queja formal por el comportamiento de la trabajadora del CPS. La persona que atendió el teléfono sonaba aburrida y nos dijo que lo investigarían. No tenía mucha esperanza de que saliera algo de aquello. Tenemos que ser proactivos, le dije a Zach esa noche, después de acostar a Nila. No confío en esa trabajadora del CPS, y definitivamente no confío en tu madre. Al día siguiente, pedí cámaras de seguridad para dentro de la casa. Nada siniestro, solo una para la sala, la cocina y la sala de juegos de Nila. Quería documentar cómo criábamos realmente a nuestra hija, y no la versión retorcida que Linda le estaba contando a la gente. También empecé a llevar un registro detallado de todo lo que hacíamos con Nila, qué comía, qué actividades realizábamos, con quién hablaba. Me sentía paranoica, pero necesitaba tener pruebas de que éramos buenos padres y las cosas empeoraban. 3 días después de la visita del CPS, llevé a Nila al preescolar. La maestra, la señorita Amber, que normalmente nos recibía con una sonrisa cálida, apenas me miró. Cuando intenté charlar con otra mamá con la que solía llevarme bien, de repente recordó que tenía que hacer una llamada. Mami, ¿por qué todos están raros?, preguntó Nila, mirándome con sus grandes ojos marrones. Me agaché y le arreglé su pequeña mochila. A veces los adultos tienen muchas cosas en la cabeza, cariño. Cuando fui a recogerla esa tarde, la señorita Amber me entregó una nota. Esto estaba en el casillero de Nila. No vi quién la dejó. La nota estaba escrita a máquina en un papel blanco simple. Las mamás de verdad protegen a sus hijos. Mis manos empezaron a temblar. Se la mostré a Zach cuando llegué a casa y él llamó inmediatamente a la escuela para preguntar por su política de visitas. Cualquiera podría haber entrado y dejado esto, dijo, caminando de un lado a otro por la sala. Esto es completamente inaceptable. La directora de la escuela se disculpó y prometió reforzar la seguridad, pero el daño ya estaba hecho. Linda había encontrado la manera de llegar a nosotras a través de la escuela de Nila. Ese fin de semana llevamos a Nila al parque para intentar darle un poco de normalidad. Estaba corriendo por el patio de juegos cuando noté un coche familiar estacionado al otro lado de la calle. Era el Lexus plateado de Linda. Agarré a Nila y se lo señalé a Zach. Nos está vigilando, susurré, abrazando a Nila con fuerza. Zach se dirigió hacia el coche, pero este arrancó antes de que pudiera acercarse. Cuando llegamos a casa, había un mensaje en el contestador automático de la línea fija. Solo quería saber cómo está mi nieta, dijo la voz de Linda con una dulzura falsa. Como no me dejan verla, tengo que asegurarme de que está bien desde lejos. Ese parque parece peligroso. Todos esos gérmenes y niños bruscos. Al CPS podría interesarle tus negligentes decisiones como madre. Zach borró el mensaje, con el rostro rojo de ira. Es increíble. Mañana volveré a llamar al abogado. La semana siguiente fue relativamente tranquila, lo que me puso aún más nerviosa. Sentía que Linda estaba planeando algo más grande, y tenía razón. El miércoles recibí una llamada de la escuela de Nila durante la hora de la siesta. Señora Thompson, hubo un incidente hoy del que necesitamos hablar. El corazón me latía con fuerza mientras conducía hacia la escuela. La directora me recibió en su despacho, visiblemente incómoda. Alguien llamó haciéndose pasar
pasar por usted, explicó. Dijo que Nila necesitaba ser recogida antes porque iban a hacer un viaje sorpresa. Por suerte, nuestra recepcionista pensó que la voz sonaba extraña y llamó a su celular para confirmar. Sentí náuseas. ¿Alguien intentó llevarse a mi hija? No vimos quién hizo la llamada, dijo la directora. Y lamentablemente, la cámara de seguridad fuera de la oficina falló hoy. Yo no creía en las coincidencias. Esto tenía el sello de Linda por todas partes. Estamos preocupados por tener a Nila aquí, continuó la directora. Esta situación parece estar escalando y necesitamos considerar la seguridad de todos nuestros alumnos. Entendí lo que no estaba diciendo, querían que Nila se fuera. La responsabilidad era demasiado grande. Esa noche, Sach y yo decidimos sacar a Nila del preescolar. Él arregló trabajar desde casa 3 días a la semana y yo la educaría en casa por el momento. Me rompía el corazón quitarle a sus amigos y su rutina, pero su seguridad era lo primero. El lunes siguiente llevé a Nila a un parque diferente, uno al otro lado de la ciudad donde nadie nos conocía. Estaba jugando en la arena cuando una mujer se acercó a mí. ¿Eres Sara?, preguntó, con aspecto nervioso. Sí, soy Sara, respondí, inmediatamente en alerta. Aparecía confundida. Recibí un correo electrónico sobre una madre peligrosa en este parque. Tenía tu foto. Decía que le das, incluso aunque es alérgica. Sentí como si me hubieran golpeado. Eso es completamente falso. ¿Quién envió ese correo? Algún grupo local de mamás se encogió de hombros. No conozco a la persona que lo envió. Solo quería comprobarlo. Se alejó, pero noté que otros padres me miraban y susurraban. Agarré a Nila y nos fuimos, con lágrimas quemándome los ojos. Cuando llegué a casa, busqué en los grupos locales de mamás en Facebook. Efectivamente, había una publicación advirtiendo sobre mí, incluyendo una foto borrosa tomada desde lejos. Se me veía de pie en mi cocina y se distinguía apenas un frasco en la estantería superior que parecía mantequilla de maní. La publicación afirmaba que yo estaba bajo investigación del CPS por poner en peligro a mi hija alérgica. Está poniendo a todo el mundo en nuestra contra, le dije a Sach esa noche. Nos está aislando de cualquier sistema de apoyo. Sach parecía derrotado. Nunca pensé que mi propia madre haría algo así. Al día siguiente, Nila fue invitada al cumpleaños de una de sus antiguas compañeras de clase. Me sorprendió, pero me alegré de que no estuviera completamente excluida. Confirmé la asistencia de inmediato. 2 días antes de la fiesta, la mamá llamó para desinvitarnos. Lo siento, pero hemos oído cosas preocupantes, dijo con incomodidad. Creo que es mejor que Nila no venga. ¿Qué cosas preocupantes?, exigí. Recibí un mensaje de voz, de alguien que dice que es cercano a tu familia. Mencionó poner en peligro a un niño e involucramiento del CPS. No puedo arriesgarme a tener eso cerca de los otros niños. Colgué sin responder. Nila quedó devastada cuando le dije que no podía ir a la fiesta. No entendía por qué sus amigos ya no querían jugar con ella. Me rompió el corazón. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la trabajadora del CPS y en lo rápido que se había puesto del lado de Linda. Decidí investigar un poco. Encontré su perfil profesional en internet y revisé sus conexiones en redes sociales. Para mi sorpresa, descubrí que recientemente se había conectado con Linda en un sitio de networking profesional. No eran amigas cercanas, pero definitivamente pertenecían al mismo círculo social extendido. Hay una conexión entre ellas, le dije a Sach, mostrándole mi teléfono. No es directa, pero conocen a las mismas personas. Esto podría explicar su sesgo durante la investigación. Sach se mostró preocupado. Esto es un posible conflicto de intereses. La trabajadora del CPS debería haber revelado esta conexión y posiblemente haberse recusado. Creé una cuenta falsa en redes sociales e hice más investigación. A través de la observación cuidadosa de sus interacciones públicas, encontré evidencia de que la trabajadora del CPS había mencionado estar trabajando en un caso que le había sido referido por alguien de su red que estaba preocupado por el bienestar de un niño. Tomé capturas de pantalla de todo. A la mañana siguiente nos despertamos con el sonido de algo golpeando nuestra puerta principal. Cuando Zach la abrió, encontró la puerta y el porche cubiertos de huevos. Nuestro vecino de enfrente, un señor mayor llamado señor Peterson, estaba regando su jardín. Ustedes tuvieron una visita anoche, nos gritó. Un coche plateado. Una señora mayor. Pasó muy despacio alrededor de las 2 de la mañana y luego algo voló hacia su puerta. Zach le dio las gracias y entró, con el rostro sombrío. Se acabó. Voy a confrontarla directamente. Estaba preocupada porque Zach enfrentara a Linda solo, pero él insistió. Se dirigió a su casa mientras yo me quedaba con Nila, esperando ansiosamente noticias. Cuando regresó 3 horas después, parecía exhausto. Negó todo, dijo, dejándose caer en el sofá. Lloró y dijo que la estamos alejando de su nieta. Dice que va a solicitar derechos de visita de abuela ante el tribunal. ¿Puede hacer eso?, pregunté, entrando en pánico. Nuestro abogado dice que puede intentarlo, pero normalmente solo se concede cuando la abuela tenía una relación establecida con el niño o si uno de los padres está fallecido. Aquí no aplica ninguna de las dos cosas. Me sentí un poco aliviada, pero aún inquieta. Linda estaba escalando sus tácticas y me preocupaba qué podría hacer a continuación. La semana siguiente recibimos una notificación oficial de que Linda había presentado efectivamente una solicitud de derechos de visita como abuela. En su petición citaba el incidente del cacahuete como prueba de que yo era una madre incompetente. Mencionaba la intervención del CPS y afirmaba que la retirada de Nila de la escuela era un intento de aislarla de cualquier apoyo externo. Esto es una locura, dije, leyendo los documentos. Ella es la que le dio cacahuetes a Nila. Ella es la que llamó al CPS. Está distorsionando absolutamente todo. Nuestro abogado nos aconsejó reunir la mayor cantidad de evidencia posible antes de la audiencia. Recopilamos declaraciones de nuestro pediatra sobre la alergia de Nila y cómo la manejábamos con cuidado. Obtuvimos una carta del trabajo de Zach confirmando que estaba trabajando desde casa para ayudar con la educación de Nila. Imprimimos las capturas de pantalla de la conexión entre la trabajadora del CPS y Linda. El día antes de la audiencia en el tribunal, estaba ayudando a Nila a recoger sus crayones cuando noté un dibujo que había hecho. Mostraba una figura alta y una pequeña figura etiquetada como Big Mami sosteniendo una botella con
con bebida mágica escrito. Al lado había una figura más pequeña etiquetada como yo con lágrimas cayendo por su rostro. Nila, cariño, ¿de qué trata este dibujo?, pregunté, intentando mantener un tono casual. Nila levantó la vista de su coloreado. Big Mami dijo que tiene una bebida mágica que me hará no ser alérgica a los cacahuetes nunca más, pero sabe asquerosa y me duele la barriguita. Sentí hielo en las venas. ¿Cuándo te dijo eso Big Mami? Cuando vino a mi escuela a la hora del almuerzo, dijo Nila, ya perdiendo interés y alcanzando otro crayón. Dijo que era nuestro secreto. ¿Vino a tu escuela?, pregunté, intentando no sonar tan aterrada como me sentía. Ajá. Llamé inmediatamente a Zack, quien regresó temprano del trabajo. Nos sentamos con Nila y le preguntamos con suavidad más detalles sobre esas visitas. Al parecer, Linda había estado entrando en la escuela durante la hora del almuerzo, diciendo que estaba en la lista autorizada de recogida. Le había estado diciendo a Nila que yo la mantenía enferma a propósito y que su bebida mágica la curaría. ¿Alguna vez tomaste la bebida mágica?, preguntó Zack con la voz ligeramente temblorosa. Nila negó con la cabeza. Olía como la mantequilla mala, la que me hace que me salgan pupitas en la piel. Mantequilla de maní. Linda había estado intentando darle a Nila productos de cacahuete, diciéndole que la curarían de su alergia. Me sentí físicamente enferma. Llamamos inmediatamente a nuestro abogado y agregamos esta nueva información al caso. Él nos sugirió grabar cualquier futura interacción con Linda, lo cual era legal en nuestro estado siempre que una de las partes diera su consentimiento. Al día siguiente fue nuestra audiencia en el tribunal. Linda apareció con un vestido azul marino conservador, luciendo cada centímetro como la abuela preocupada. Había llevado álbumes de fotos de Satch cuando era niño y habló entre lágrimas sobre querer la misma relación cercana con Nila. Afirmó que yo era inestable, que posiblemente sufría depresión posparto incluso años después del nacimiento de Nila, y que estaba usando la alergia al cacahuete para controlar a todos a mi alrededor. Solo llevé mantequilla de maní para comprobar si la alergia era real, le dijo al juez, secándose los ojos con un pañuelo. Hoy en día muchas madres inventan alergias para llamar la atención. Yo estaba preocupada por el desarrollo de mi nieta. Nuestro abogado presentó nuestras pruebas, la confirmación del pediatra sobre la alergia severa, las capturas de pantalla que mostraban la conexión de Linda con la trabajadora del CPS, las declaraciones de los vecinos sobre el incidente de los huevos y el perturbador dibujo de Nila. El juez parecía preocupado, pero no tomó una decisión inmediata. En su lugar, ordenó un acuerdo temporal. Linda tendría visitas supervisadas una vez por semana, con un supervisor designado por el tribunal presente en todo momento. Yo estaba devastada, pero intenté mantenerme positiva. Al menos había alguien vigilando cada uno de sus movimientos. La primera visita estaba programada para el sábado siguiente. La supervisora, una mujer llamada Carla, parecía profesional y se tomaba su trabajo en serio. Linda se comportó de la mejor manera posible, llevando regalos apropiados para Nila y interpretando a la perfección el papel de abuela cariñosa. Pero noté como no dejaba de decirle a Nila que las reglas de mami son demasiado estrictas y que la abuela sabe más. Después de la visita, Carla parecía encantada con Linda. Está claro que quiere mucho a su nieta, me dijo. No veo ningún motivo de preocupación. Este patrón continuó durante 3 semanas más. Linda se comportaba perfectamente durante las visitas, mientras sutilmente me socavaba tanto a Nila como a la supervisora. Después de la cuarta visita, Carla presentó un informe sugiriendo que se relajara el requisito de supervisión. Yo estaba al límite. Linda estaba ganando y me sentía impotente para detenerla. Esa noche, después de acostar a Nila, me senté con todos sus dibujos recientes. Había más dibujos de Big Mami con la bebida mágica. En uno, Nila se había dibujado a sí misma con manchas por todo el cuerpo, etiquetado como después de la bebida. Me di cuenta de que Linda seguía intentando convencer a Nila para que bebiera algo con cacahuetes. Estaba jugando a largo plazo, conseguir derechos de visita, eliminar la supervisión y luego curar la alergia de Nila exponiéndola precisamente a lo que podía matarla. Sabía que necesitaba pruebas más concretas que dibujos de una niña, así que ideé un plan. La próxima vez que Linda dejara a Nila después de una visita, grabaría nuestra interacción e intentaría que revelara sus verdaderas intenciones. La oportunidad llegó el fin de semana siguiente. Mientras Linda se despedía de Nila, mencioné casualmente que Nila había estado hablando de una bebida mágica. Ah, eso es solo un jueguito que hacemos, dijo Linda con un gesto despreocupado. Los niños y su imaginación. Esperé hasta que Nila estuviera dentro con Zack antes de continuar. Ella dice que le dijiste que curaría su alergia al cacahuete. La falsa sonrisa de Linda desapareció. Bueno, tal vez si no fueras tan neurótica con cada cosa, ni siquiera tendría alergias. Los niños desarrollan estas cosas porque sus madres son sobreprotectoras. Mantuve mi teléfono grabando en el bolsillo mientras respondía. Las alergias no funcionan así. La exposición a los cacahuetes podría matarla. Linda puso los ojos en blanco. Por favor, un día me agradecerás por arreglar a tu hija. Mi Zack nunca tuvo ninguna de estas necesidades especiales. Yo lo crié para que fuera fuerte, dándole algo a lo que es mortalmente alérgica. Pregunté, intentando mantener la voz firme. A veces los niños necesitan desarrollar tolerancia. Intolerancia, dijo ella, adoptando un tono de sermón. Todo este mimo es la razón por la que los niños de hoy son tan débiles. Si me dejaras pasar más tiempo con ella sin tu interferencia, podría ayudarla a superar esta supuesta alergia. Tenía lo que necesitaba. Terminé la conversación y entré en casa, con las manos temblando mientras le reproducía la grabación a Satch. Su rostro pasó de la sorpresa a la rabia y luego a la determinación. Vamos a acabar con esto ahora mismo, dijo, llamando a nuestro abogado. Con la grabación, los dibujos de Nila y nuestras pruebas anteriores, solicitamos una audiencia de emergencia para revocar los derechos de visita de Linda. El juez escuchó la grabación y miró los dibujos. Su expresión se volvía más preocupada a cada minuto. Señora Zacharia se dirigió directamente a Linda. Le está diciendo a este tribunal que cree que puede curar la alergia severa y médicamente documentada de su nieta exponiéndola al alérgeno. Linda intentó retractarse, alegando que la habían malinterpretado, pero el daño ya estaba hecho. El juez suspendió inmediatamente todas las visitas y ordenó una
evaluación psicológica completa antes de considerar cualquier contacto futuro. Mientras salíamos del tribunal, Linda nos siguió hasta el estacionamiento, gritando que le estábamos negando sus derechos como abuela. Varias personas se detuvieron a observar la escena, incluida una de las mamás del antiguo preescolar de Nila. Vi el reconocimiento en sus ojos cuando presenció el comportamiento desquiciado de Linda. Al día siguiente, esa misma mamá me envió un mensaje: creo que te debo una disculpa. Creí algunas cosas que escuché sobre ti y ahora me doy cuenta de que no eran ciertas. Fue una pequeña victoria, pero se sintió enorme después de semanas de aislamiento y difamación. Poco a poco, a medida que se corría la voz sobre el comportamiento de Linda y la decisión del tribunal, otros padres también se comunicaron. La marea empezaba a cambiar. Aún teníamos un largo camino por delante. Linda no se rendía fácilmente y sabíamos que debíamos permanecer vigilantes. Pero por primera vez en semanas, sentí que realmente podríamos ganar esta batalla. Nila estaba a salvo por ahora y teníamos pruebas de lo que Linda había estado intentando hacer. Esa noche, mientras arropaba a Nila en la cama, me hizo una pregunta que me rompió el corazón. Mami, Big Mami está enojada conmigo porque estoy rota. La abracé fuerte, conteniendo las lágrimas. Tú no estás rota, cariño. Eres perfecta tal como eres. Big Mami está confundida con algunas cosas y por eso no puede visitarte ahora. ¿Se va a desenconfundir?, preguntó Nila, con los ojos ya cerrándose de sueño. No lo sé, respondí con honestidad. Pero lo que sí sé es que papá y yo siempre te mantendremos a salvo. Ese es nuestro trabajo más importante. Mientras la veía quedarse dormida, hice otra promesa silenciosa. No solo la protegería del daño, sino que también la protegería de sentirse rota o equivocada por su alergia. Y me aseguraría de que Linda nunca más tuviera la oportunidad de hacerle sentir así. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome más determinada que nunca. Ya no se trataba solo de mantener a Linda lejos de Nila. Se trataba de asegurarme de que entendiera que nunca más podría manipular ni dañar a nuestra familia. Teníamos que ser proactivos, no solo reactivos. Empecé llamando al antiguo preescolar de Nila y explicando toda la situación. La directora quedó horrorizada al enterarse de que Linda había estado entrando durante la hora del almuerzo. Revisaron inmediatamente sus procedimientos de seguridad y descubrieron que Linda había estado haciéndose pasar por mí, usando mi número de identificación del sistema. Prometieron implementar verificación con foto para todos los visitantes de ahora en adelante. Luego me puse en contacto con los padres que me habían escrito después de presenciar el colapso de Linda en el tribunal. Ahora que sabían la verdad, se mostraron sorprendentemente solidarios. Una mamá incluso admitió que había recibido varios correos electrónicos anónimos sobre mí, todos provenientes de la misma dirección, que resultó ser el correo de Linda con una ligera variación. Creó toda una identidad falsa para difundir rumores sobre ti, me dijo la mamá, sonando avergonzada por haberlo creído. Debería haberlo cuestionado más. Con cada persona con la que hablaba, la red de engaños de Linda se volvía más clara. Había estado trabajando sistemáticamente para aislarnos de cualquier sistema de apoyo, mientras se posicionaba como la salvadora de Nila. Era calculado y aterrador, pero ahora que la gente conocía la verdad, el poder de Linda se estaba desvaneciendo, y yo estaba decidida a que siguiera siendo así. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas de Linda, ni coches extraños pasando por nuestra casa. Nada. Eso me ponía muy nerviosa, como cuando estás viendo una película de terror y la música se detiene justo antes de que algo salte. No dejaba de revisar obsesivamente nuestras cámaras de seguridad y me aseguraba de que Nila nunca estuviera sola, ni siquiera por un minuto. Tal vez finalmente entendió el mensaje, dijo Sachi una noche después de acostar a Nila. Estaba revisando sus correos del trabajo, intentando ponerse al día con todo lo que se había perdido mientras lidiaba con la locura de su madre. Negué con la cabeza. No lo creo. Esto no se siente como una rendición. Se siente como que está reagrupándose. Tenía razón. 3 días después, recibí un mensaje de un número que no reconocía. Pensé que deberías ver esto. Linda ha estado diciéndole a todo el mundo que estás mentalmente inestable. Había una captura de pantalla adjunta de una publicación en un grupo privado local de mamás en Facebook. Linda había creado un perfil falso bajo el nombre Amiga Preocupada de Sara y estaba compartiendo historias inventadas sobre mí, teniendo episodios y comportamientos peligrosos alrededor de Nila. Se lo mostré a Sachi y él llamó inmediatamente a nuestro abogado. ¿Podemos conseguir una orden de alejamiento por acoso en internet?, preguntó, caminando de un lado a otro por la cocina. El abogado dijo que necesitábamos más evidencia directa de que realmente era Linda quien estaba detrás de esa cuenta. Así que hice un plan. Creé mi propio perfil falso y me uní al grupo de mamás. Luego envié un mensaje privado a Amiga Preocupada de Sara diciendo que tenía información sobre la familia Thompson que podría ser útil. Linda cayó en la trampa de inmediato. En realidad soy la abuela de Nila, respondió. He estado intentando protegerla de su madre inestable. ¿Qué información tienes? Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a nuestro abogado. Él solicitó una orden de alejamiento de emergencia al día siguiente. El juez la concedió de forma temporal, a la espera de una audiencia completa en 2 semanas. Sentí que podía respirar un poco mejor con la orden de alejamiento en vigor, pero seguía alerta. Linda había demostrado que no respetaba los límites, ni legales ni de ningún tipo. Reforcé nuestras medidas de seguridad, agregando luces con sensor de movimiento en el exterior y asegurándome de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas con llave en todo momento. Una semana después, llevé a Nila al supermercado. Estábamos en el pasillo de los cereales cuando escuché que alguien pronunciaba mi nombre. Me di la vuelta y vi a Catherine, una de las mamás del antiguo preescolar de Nila. Mi primer instinto fue agarrar a Nila y alejarme, pero Catherine parecía genuinamente arrepentida. Hola, solo quería decirte que lamento mucho todo lo que ha pasado, dijo, jugueteando con su lista de compras. Debería haber hablado contigo directamente en lugar de creer los rumores. Asentí, aún cautelosa. Ha sido un momento muy difícil para nosotros. Me lo imagino, dijo ella. Mira, hay algo que deberías saber. Linda vino a nuestro club de lectura mensual la semana pasada. No sabía que yo era amiga de Megan, quien la vio descontrolarse en el tribunal. Estaba diciéndole a todo
todo el mundo que te habían diagnosticado Munchausen por poder y que por eso estás inventando la alergia de Nila. Se me heló la sangre. Eso es completamente falso. Lo se dijo Catherine rápidamente. Megan la confrontó y Linda se volvió loca. Empezó a gritar que todo el mundo estaba en su contra y que salvaría a Nila de una forma u otra. Fue aterrador, sinceramente. Le agradecí a Catherine que me lo contara y terminé las compras lo más rápido posible. En cuanto llegamos a casa, le conté a Zach lo sucedido. Él volvió a llamar al abogado para actualizarlo sobre este nuevo desarrollo. Llegó el día de la audiencia para la orden de alejamiento. Yo estaba hecha un manojo de nervios, revisando y volviendo a revisar que tuviéramos todas las pruebas organizadas. Teníamos las capturas de pantalla del perfil falso de Linda, declaraciones de padres que habían presenciado su comportamiento, la grabación donde hablaba de arreglar la alergia de Nila y ahora la declaración escrita de Catherine sobre el incidente en el club de lectura. Llegamos temprano al tribunal. Nuestro abogado nos recibió en el vestíbulo, con aspecto confiado. Tenemos un caso sólido, nos aseguró. El juez se toma muy en serio las amenazas contra los niños. Linda apareció justo antes de que comenzara la audiencia. Llevaba un vestido gris conservador y el cabello recogido en un moño apretado. Parecía que estaba audicionando para el papel de abuela respetable en una película de Lifetime. Su abogado era un tipo con aspecto astuto, vestido con un traje caro, que no dejaba de mirar su reloj. La audiencia comenzó con nuestro abogado presentando las pruebas. El juez escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando se reprodujo la grabación de Linda hablando de arreglar la alergia de Nila, vi cómo la expresión del juez se endurecía. Luego fue el turno de Linda. Su abogado intentó pintarla como una abuela preocupada que estaba siendo alienada de su nieta. Afirmó que yo era la inestable, inventando historias sobre Linda para mantenerla alejada de Nila. Su señoría, mi cliente nunca le ha dado a su nieta productos con cacahuetes, dijo el abogado con suavidad. Estas acusaciones están completamente fabricadas por una madre que usa la supuesta alergia de su hija para controlar a todos a su alrededor. Sentí que Zach se tensaba a mi lado. El abogado continuó. Tenemos evidencia de que la señora Thompson ha sido diagnosticada con ansiedad y depresión en el pasado. Creemos que está proyectando sus propios problemas en su suegra. Fue un golpe bajo. Yo había visto a un terapeuta brevemente después del nacimiento de Nila por una ligera ansiedad posparto. Era completamente normal y no tenía nada que ver con mis habilidades como madre. Nuestro abogado objetó, señalando que mi historial de salud mental era irrelevante y que teníamos evidencia concreta del comportamiento peligroso de Linda. El juez aceptó la objeción. Luego Linda subió al estrado. Ofreció una actuación llorosa sobre cuánto quería a Nila y lo preocupada que estaba por su bienestar. Solo quiero lo mejor para mi nieta, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Nunca he intentado hacerle daño. Simplemente cuestioné si su alergia estaba siendo manejada correctamente. Nuestro abogado la contrainterrogó, sacando la grabación. Señora Zacharia, en sus propias palabras, usted dijo que quería arreglar a su nieta exponiéndola a los cacahuetes. ¿Cómo explica eso? El rostro de Linda se endureció por una fracción de segundo antes de recomponerse. Estaba frustrada y hablaba metafóricamente. Nunca le daría cacahuetes realmente. ¿Y la bebida mágica de la que le habló, la que supuestamente curaría su alergia? Eso solo era un juego, insistió Linda. A los niños les encanta el pensamiento mágico. Nuestro abogado entonces sacó una prueba sorpresa. Un recibo de la tarjeta de crédito de Linda que mostraba que había comprado mantequilla de maní el día antes de su visita supervisada con Nila. ¿Puede explicar por qué compró este artículo cuando sabía que su nieta tiene una alergia potencialmente mortal a él? Linda pareció alterada. Yo como mantequilla de maní. No tiene nada que ver con Nila. Sin embargo, le habló a Nila de una bebida mágica que olía como la mantequilla mala que le da pupitas en la piel. Esas son sus palabras, señora Zacharia. La fachada de Linda se derrumbó finalmente. Necesita desarrollar tolerancia, soltó. Todas estas alergias que tienen los niños hoy en día son porque los padres los miman demasiado. Cuando crié a Zach, no teníamos todas estas condiciones de niños mimados. La sala quedó en silencio. Incluso su abogado parecía impactado por su arrebato. El juez ordenó un breve receso y el abogado de Linda la apartó inmediatamente, hablándole en susurros severos. Cuando el tribunal se reanudó, el juez no perdió el tiempo. Basado en las pruebas presentadas, concedo una orden de alejamiento permanente que prohíbe a Linda Zacharia contactar a Sarah Thompson, Zachary Thompson o Nila Thompson de cualquier forma. Esto incluye en persona, por teléfono, correo electrónico, redes sociales o a través de terceros. La señora Zacharia debe mantenerse al menos a 500 pies de distancia de la casa de la familia Thompson, de la escuela de Nila y de cualquier otro lugar donde ellos se encuentren. Sentí que las lágrimas de alivio me llenaban los ojos. El juez continuó. Además, ordeno que la señora Zacharia se someta a una evaluación psicológica antes de que se pueda reconsiderar esta orden. Este tribunal se toma muy en serio las amenazas contra los niños, especialmente cuando provienen de familiares que deberían protegerlos. Linda se levantó, con el rostro contorsionado por la rabia. Esto es ridículo. Ella ha puesto a mi propio hijo en mi contra. Que esté envenenando a mi nieta contra mí. Señora Zacharia, contrólese o será declarada en desacato, advirtió el juez. El abogado de Linda la tomó del brazo y le susurró algo. Ella se sentó, aún furiosa. Mientras salíamos del tribunal, sentí como si me hubieran quitado un enorme peso de los hombros. Zach parecía aliviado pero triste. Nunca pensé que llegaríamos a esto, dijo en voz baja mientras caminábamos hacia el coche. Mi propia madre. Lo siento que haya tenido que ser así, le dije, apretando su mano. Realmente intenté que funcionara con ella. Lo se respondió. Esto no es culpa tuya. Ella tomó sus decisiones. Recogimos a Nila de la casa de mi amiga Ana, donde había estado jugando durante la audiencia. Corrió hacia nosotros con un dibujo hecho con crayones en la mano. Miren lo que hice, exclamó, sosteniendo un dibujo de nuestra familia, solo nosotros tres, parados frente a nuestra casa con grandes sonrisas. Esa noche, después de que Nila se durmiera, Zach y yo nos sentamos a hablar sobre los próximos pasos. Creo que deberíamos mudarnos, dijo. No muy lejos, solo a otro barrio, a algún lugar donde Linda no conozca la dirección. Estuve de
de acuerdo. Y tal vez un nuevo preescolar para Nila también. Un nuevo comienzo para todos. En las siguientes semanas encontramos una casa en una ciudad cercana e inscribimos a Nila en un nuevo preescolar que tenía excelentes medidas de seguridad y era muy comprensivo con su alergia. No le dimos nuestra nueva dirección a nadie excepto a unos pocos amigos de confianza. El día de la mudanza fue agotador pero emocionante. Nila adoró su nueva habitación rosa y a mí me encantó la cocina más grande con mucho espacio para preparar comidas seguras para su alergia. Sach parecía más relajado de lo que había estado en meses. Mientras desempacábamos, sonó el timbre. Me congelé, pensando inmediatamente en Linda. Sach revisó la cámara de seguridad que habíamos instalado y se relajó. Son solo nuestros nuevos vecinos, dijo. Abrí la puerta y encontré a una pareja amable con un niño de la edad de Nila. Se presentaron como David y Rose, y su hijo Bobby. Nos trajeron una canasta de bienvenida con una nota escrita a mano que decía: escuchamos que hay una alergia al cacahuete en la familia, así que todo aquí es libre de nueces. Casi lloro por su detalle. Los invitamos a pasar a tomar café y, mientras los niños jugaban, charlamos sobre el barrio. Se sentía tan normal, tan libre de drama. No me había dado cuenta de cuánta tensión había estado cargando hasta que empecé a sentir que se disipaba. Durante los siguientes meses, Nila floreció en su nuevo entorno. Hizo amigos en el nuevo preescolar y adoraba a su maestra, la señorita Campbell. Su alergia era tomada en serio por todos y nunca tuvo que sentirse diferente o rota por culpa de ella. Escuchamos a través de un primo de Sach que Linda le estaba diciendo a todo el mundo que nos habíamos mudado a Alaska para alejar a Nila de ella. Decidimos dejar que lo creyera. Cuanto más lejos pensara que estábamos, mejor. Un día, en un encuentro de un grupo local de mamás, conocí a una mujer llamada Christine que se había mudado recientemente a la zona. Mientras charlábamos, mencionó que solía vivir en nuestro antiguo pueblo. ¿Conoces a Linda Sacharia?, preguntó casualmente. Me tensé de inmediato. ¿Por qué lo preguntas? Christine suspiró. Le prohibieron ver a los hijos de mi hermana hace años. El mismo tipo de cosas. Socavar las decisiones de crianza, ignorar alergias, intentar poner a los niños en contra de su mamá. Solo me preguntaba si habías tenido algún problema con ella, viviendo en esa zona. Me quedé atónita. Es mi suegra, admití. En realidad nos mudamos aquí para alejarnos de ella. Cristina sintió con conocimiento de causa. No eres la primera. Mi hermana se mudó a Colorado por la misma razón. Fue extrañamente reconfortante saber que no éramos los primeros objetivos de Linda. Confirmaba que nada de esto era nuestra culpa. Todo eran problemas de Linda. Pero también me entristeció pensar en cuántas familias había lastimado con su comportamiento. 6 meses después de la mudanza, celebramos el 5º cumpleaños de Nila en nuestra nueva casa. Fue una fiesta pequeña con sus nuevos amigos. Globos rosas por todas partes y un pastel sin nueces que yo misma preparé. Sin drama, sin emergencias, sin Linda. Mientras observaba a Nila riendo y jugando con sus amigos, sentí una profunda sensación de paz. Habíamos protegido a nuestra hija de alguien que se suponía que debía quererla, pero que en cambio intentó hacerle daño. Habíamos reconstruido nuestras vidas en una nueva comunidad que nos aceptaba y nos apoyaba. Y lo más importante, Nila estaba feliz, saludable y a salvo. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran y Nila estuviera arropada en la cama con su nuevo unicornio de peluche, Sach y yo nos sentamos en el porche trasero con copas de vino. Lo logramos, dije, chocando mi copa contra la suya. Protegimos a nuestra familia. Así es, respondió él, rodeándome con su brazo. Y siempre lo haremos. Me acurruqué en su abrazo, observando cómo salían las estrellas en el cielo nocturno despejado. Linda había salido de nuestras vidas para siempre y nuestro futuro era más brillante que nunca. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.